Buenas noches. El día de hoy estoy aquí acompañada de Saraí Montoya. Les voy a platicar un poquito sobre quién es Saraí. Saraí nos va a platicar sobre el apego, este tema importantísimo que, híjole, muchas veces no nos detenemos a pensar en nuestras acciones cuando estamos con los hijos y bueno, en el momento de nacer, los niños necesitan la ayuda de los adultos para sobrevivir, ya sea de la mamá, del papá o de quien lo cuida, el cuidador que esté a cargo de ellos, ¿no? Entonces ellos tratan de satisfacer las necesidades de protección, de alimentación, de estimulación emocional para los niños. Entonces, en ese momento es cuando se crea un lazo afectivo, ya sea pues saludable o no saludable, y el apego se crea cada vez que los padres o que el adulto que esté con los niños responden a las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, Saraí, muchas gracias por estar aquí. Saraí es psicóloga, se enfoca en trabajar con situaciones que se desarrollan en la infancia y causan impacto aún en la vida adulta. Tiene diplomados, cursos, talleres que avalan su preparación y experiencia. También es autodidacta en muchos temas que le apasionan y totalmente pues más los de carácter psicológico, ¿no? Saraí, muchas gracias por estar aquí. Hola Dani, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es un honor y me encanta este tema, me apasiona muchísimo. ¿Sabes por qué? Tantito por la parte de psicología, pero también por la parte en que yo me convertí en mamá y ahí fue donde me involucré muchísimo más, ¿sabes? Entonces, justo voy en este tema siempre, siempre, siempre aterrizándolo con las personas que me buscan para que justamente entiendan por qué se relacionan de la que lo hacen. Y bueno, voy a comenzar un poquito hablando, retomando lo que estás diciendo de que es el apego. Justamente es una relación que creamos, ¿no? Esto es afectiva, o sea, de carácter afectivo, vaya únicamente, ¿sale? Esta cuestión de la teoría del apego nace justamente por la necesidad de estudiar por qué los niños se comportan de la forma en que lo hacen, pero después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque quedaron muchos niños huérfanos. Y entonces hay varios estudios, incluso ahí pueden como googlear, hay varios estudios que se hicieron donde precisamente niños que habían sido adoptados por otras familias en su momento no lograban tener este lazo. ¿Por qué? Porque nunca había sido creado. O más bien, sí fue creado, pero fue creado de una forma disfuncional. ¿Sale? Entonces, es muy interesante este tema. Es esta relación que nace. El vínculo nace desde el primer momento que el ser humano llega a este mundo. Obviamente, influyen muchos factores como un embarazo deseado, un embarazo no deseado, muchas de esas cuestiones que se desarrollan desde el vientre materno, perdón, pero cuando ya llega aquí a este mundo un bebé, se va a forjar el primer lazo afectivo, que es el apego, con el cuidador primario. Solamente existe un cuidador primario. De ahí se van a dar los secundarios. Hay familias, por supuesto, muy funcionales donde dicen mamá, papá, pero yo también hago y papá se involucra. Sí, pero se va a formar uno, ¿sale? Habitualmente, el lazo que se crea afectivo es con mamá. Entonces, si no está mamá, estará papá. Si no está papá, estará la abuela, la tía, incluso hay pequeñitos que llegan a tener este apego con niñeras, con quien está al cuidado. Vaya, en uno que te digo de los estudios que se hicieron, por ejemplo, había un orfanato, ay, no recuerdo exactamente en dónde, había un orfanato donde precisamente había bebés como al por mayor, y las enfermeras en cuestión
obviamente pues estaban creando un lazo con los pequeñitos, pero totalmente sin carga emocional, pero se estaba creando. Entonces de ahí vemos justo como a futuro cómo son las relaciones de estos pequeñitos en cuestión, ¿sale? Por eso te digo que no importa si no está mamá. Hay muchas veces esto, gracias como a los avances y esto de la ciencia, ha dejado de suceder, pero sigue sucediendo que en el parto la mamá fallece y entonces obviamente queda el papá. Y ahí es donde se crea el vínculo, ¿sale? Pero obviamente papá, somos nosotros seres sociales, vivimos en una sociedad, por supuesto, todos necesitamos de todos, y entonces en este punto es importante decir que el papá, por ejemplo, por muy responsable que sea en ese sentido, sale a trabajar y el cuidado se queda a cargo habitualmente de las abuelas, cuando, por ejemplo, falleció mamá en el parto. Si no es así, se empieza a desarrollar el lazo con mamá como cuidador primario. Y después vienen los cuidadores secundarios, ¿sale? Entonces, esta es una cuestión afectiva, es una cuestión que tiene realmente muy pocos años retomándose en las necesidades que se tienen como seres humanos. Si nosotros revisamos la teoría de Abraham Maslow, que habla de justamente de la pirámide de las necesidades, ahí él valora varios como, em, ay, se me fue, como escalones que hay Sí. que cubrir, ¿no? Que son necesidades justamente que hay que ir cubriendo. Entonces, en ese sentido, es importante que sepamos que ahí entran muchas cuestiones afectivas, como también es la parte del reconocimiento, de la validación, la protección, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que nos referimos, que es lo que brinda el cuidador primario. ¿A quién? A los pequeños. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí tienes alguna duda, Dani? No sé si haya alguna duda de esto, que es el apego. No, hasta aquí yo todo bien. Aquí Jocabet, Ada y Glory mandan saludos. Buenas tardes por estar aquí. Las personas que nos estén viendo, escriban sus preguntas, dudas, quejas, comentarios, lo que quieran. Aquí tenemos a Saraí que nos va a estar respondiendo todo. Muchas gracias. Adelante, Saraí. Ok, vale. Entonces, gracias, Dani. Entonces, si hablamos que es una necesidad muy importante, si no es que vital, ¿sale? En este punto, me gustaría recalcar que, por ejemplo, otra necesidad que va de la mano, por ejemplo, que tiene que ver, es cuando tenemos hambre. Si nosotros tenemos hambre, vamos a buscar satisfacer esa necesidad. Como un bebé con estas manifestaciones que tiene de llanto, de gritos y todo esto, un bebé no puede tener otra manera de comunicarse si no es de esa forma. Es bien importante justamente esta teoría, me encanta, ¿por qué? Porque ahí está el manifiesto que otras generaciones nos dejaban saber de no lo cargues porque te va a tomar la medida, no le hagas caso, sus pulmones incluso, ¿no? Van a madurar, qué sé yo. Y muchas veces, esto siempre se los digo a las personas, lo voy a decir ahorita y lo voy a aclarar. Nosotros somos muy ignorantes en general y la ignorancia tiene que ver con falta de información. No tiene que ver, como está estipulado socialmente, con mediocridad, más bien con falta de información. Y yo siempre les digo esto, si ustedes me preguntan, por ejemplo, de carros, yo puedo decir, pues soy muy ignorante en ese tema. Y no tiene que ver con que sea mediocre, sino que de esos temas no sé por qué no me interesa, por qué nunca he tenido la necesidad, qué sé yo. Entonces, esta necesidad de cuando un niño llora, seguramente quiere alimento, etcétera, 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 también es igual la cuestión del apego. ¿Por qué? Porque necesitamos la compañía. Acuérdate, lo dije hace ratito, somos seres sociales y un bebé también está necesitando la cuestión afectiva de su mamá al llorar. ¿Para qué? Para que su mamá o el cuidador lo alce, obviamente lo tranquilice, porque ahí se empieza a construir el apego. Si nosotros dejamos al niño, al bebé en cuestión, ahí en la cuna, por muy linda que esté la cuna, el cuarto, qué sé yo, empiezan a generar estas cuestiones de ansiedad. O sea, desde muy temprana edad se empieza a generar
este tipo de apego. Ahorita los voy a ir marcando, ¿sale? Pero sí es importante que lo mencionemos. Entonces, el niño llora, ¿por qué? Porque tiene una necesidad, si bien física, también una cuestión afectiva. No nos quieren tomar no nos tomaron la medida, no nos quieren manipular, o sea, no funciona de esa manera, ¿sale? Es muy bueno que nos informemos, el conocimiento da poder, muchísimo poder de verdad. Entonces, hoy día además, la tecnología ha revolucionado mucho porque si no tienes tiempo de leer, hay podcasts, ya están audiolibros, hay este tipo de charlas informativas incluso que nos dan como ahí una ventanita y decir, ay, esto me interesó y empezar, ¿no? A preguntar, qué sé yo, a satisfacer justamente esa parte. Entonces, en este sentido, cuando un niño empieza a llorar, un bebé, un niño de 1 año, 2 años, 3 años, es cuando justamente se pone a prueba el tipo de apego que vamos a estar generando en ellos, ¿sale? Ahora, voy a hablar de los tipos de apego. Existen 2 tipos de apego, que es el seguro y el inseguro. Y el inseguro se divide en ansioso o ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Te puedo decir, no sé, muchos de nosotros, de nuestras generaciones, hoy día las personas que se están formando como papás, de verdad los felicito porque incluso yo te puedo decir de manera profesional, tengo por ahí como 4 personas involucradas en este tema, 2 chicas, una embarazada, una con un bebé apenas, padres de familia de adolescentes que les ha interesado para ir modificando justamente esta manera en que nos fuimos criando y entonces ir, por supuesto, mejorando esto, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros que no somos de estas generaciones, tenemos un tipo de apego ansioso, ¿sale? Esto se puede modificar, por supuesto que sí. Veo mucho en redes preguntas de, y bueno, si ya sé que esto, ¿cómo lo modifico? Esto se recomienda mucho la terapia porque trae muchas implicaciones previas, ¿sale? Pero de que se puede trabajar, se puede trabajar. No es de la noche a la mañana y además se necesita muchísima, valentía, vaya, para iniciar un proceso y comenzar a generar un cambio. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros, ¿sale? Entonces, quiero comenzar hablando justamente del tipo de apego seguro. Ajá, el tipo de apego seguro básicamente está formado de confianza, de seguridad que proporciona el cuidador primario y los demás cuidadores en cuestión, ¿sale? Es decir, las personas, en este caso, involucradas con satisfacer las necesidades de los niños, van a estar disponibles. Esto quiero aclarar que no se trata de que hoy veo que muchas personas tiran muchísimo en redes de que casi tenemos que ser como sirvientes de los niños y que, o sea, no, nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque al referirnos en estar disponibles es cuando se da esta necesidad afectiva. Por ejemplo, un niño que está jugando en la calle con los amigos, qué sé yo, o en casa y se cae, eh, el niño ahí va a empezar a poner a prueba el tipo de apego que tenemos. Si nosotros, no sé, estamos como mamás quizá haciendo algo, lavando, qué sé yo, no prestamos atención a esa cuestión, puede suceder que aparentemente no pasa nada. Sin embargo, esto a la larga va trayendo consigo las consecuencias y se va creando este tipo de apego de los que voy a estar hablando. En un apego seguro sería lo ideal poder dejar, si es así como muy urgente de verdad, lo que estamos haciendo en el momento y acudir a su llamado, ¿no? Ayudar a regular la emoción. Acuérdense, esto es bien importante. No tenemos que minimizar, porque a nadie nos gusta que nos minimicen las emociones. Se trata de validarla, ok, estás triste, esto que sientes es dolor porque te caíste, es normal, nos sucede cuando, etcétera, etcétera. Acompañarlos justamente en este momento, porque los niños tienden a desbordar. El punto es, digamos, apenas veía ahí en las redes que decían como que la infancia era la prueba gratuita de la adultez.
Entonces, ahí es justamente donde se va forjando todo para que a largo plazo, cuando son adultos, encontramos la manera en que ellos precisamente van a afrontar las situaciones que les van a implicar más peso. En este punto es importante decir que, por ejemplo, la famosa resiliencia que hoy día está muy de moda, esto no es más que la manera en que hacemos frente a las adversidades. Y en un apego seguro son personas que logran perfectamente controlar esta parte de una adversidad, por pequeñita que parezca. ¿Por qué? Por eso les digo que hay que irnos informando, porque para un niño puede implicar muchísimo, por ejemplo, que se le ponche una pelota y un adulto lo minimiza. Ajá, eso es tan importante, eso es vital para un niño. Entonces, ahí se pone a prueba justamente esta parte, qué tipo de apego vamos a generar. ¿Sale? Por eso les decía padres disponibles. Los niños, por etapas que pasamos como seres humanos, van a temores, por ejemplo, ¿no? A la oscuridad, a, no sé, a muchas cuestiones. Y es nuestra responsabilidad como padres ayudarles a hacer frente a, si queremos generar un apego seguro. De otra manera, si no nos informamos, vamos a ir generando otros y a largo plazo, por supuesto, vamos a ver las consecuencias. ¿Sale? Entonces, en este sentido, sería que en el apego seguro los padres van a estar disponibles, el padre, la madre, la abuela, o sea, el cuidador primario. ¿Sale? Se cubren todas las necesidades afectivas, principalmente, como ya le dije, se acepta la individualidad, en este caso del pequeñito, ¿sale? Yo siempre les digo, porque aquí también entra mucho esta cuestión, o sea, no comparen. Es bien importante, les prometo que todos los días los veo en terapia, no comparen a sus hijos, así sean gemelos incluso, sean primos. A veces hay personas que son como hijos únicos y los comparan con el vecino, con la amiguita, con el primo, qué sé yo. Entonces ahí entra también esa parte tan importante de saber que somos seres únicos, seres individuales y que estas personas van a estar para mí en el momento que yo lo necesite. ¿Sale? Les vuelvo a repetir, principalmente de forma afectiva. Aquí es importante comentarles, por ejemplo, si quieren abordar un poquito más de esto que les digo de la cuestión afectiva y emocional, hay una autora que se llama Namar Orihuela, que me encanta cómo nombra ella, como el cuerpo físico, que es lo que todos conocemos, el que todos hacemos detalle, por ejemplo, incluso en un bebé, pero a ella le llama el cuerpo emocional, ¿no? Entonces, ese es el cuerpo que nadie conoce, del que nadie se informa, al que nadie le importa, pero es, creo, bueno, te puedo decir, de los más importantes. ¿Por qué? Porque ahorita que pasa otro tipo de apego, incluso se desarrollan patologías a partir de estas cuestiones, ¿no? Emocionales. Entonces, empiecen justamente a prestar atención a esto. ¿Para qué? Para que podamos ir generando este tipo de apego seguro. ¿Sale? El niño en el apego seguro va a sentir justamente como esta parte de que somos incondicionales hacia ellos en el momento que justo lo están necesitando. Ajá. Y va a existir muchísima, muchísima comunicación y contacto de los cuidadores hacia los pequeñitos. Obviamente un contacto, seguro, porque existe el contacto, por ejemplo, no sé, con golpes al final es contacto, pero pues no precisamente es el que se esperaría, ¿sale? Y a largo plazo, un adulto, bueno, quiero comentarles, el apego es como la prefiguración de las relaciones que vamos a tener a futuro cuando somos adultos, de cómo nos vamos a relacionar con las personas. Entonces, si un niño genera un apego seguro, cuando sea adulto, ¿qué va a suceder con un adulto de apego seguro? Van a disfrutar la intimidad y la cercanía de estar con una persona, pero si no están con esa persona, llámese la pareja, no va a suceder absolutamente nada. Él tiene su espacio, la pareja tiene su espacio y podemos continuar. Ajá. Quiero comentarte, Dani, y a las personas que nos ven, por supuesto, muchas personas alcanzan a percibir que tienen una situación que mejorar, que trabajar,
cuando están en una relación de pareja, porque ahí se vuelve todo un poquito más complicado, pero en general estas personas con los apegos que vamos a ir viendo, así se relacionan con todas las personas, vaya, que tienen una relación, de esa manera se van vinculando, nada más que se vuelve como un poquito más alarmante cuando ya hay una pareja de por medio. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear patrones, por supuesto, disfuncionales. Entonces, un adulto con apego seguro va a disfrutar de esto que ya les comenté. No está preocupado porque la relación vaya a terminar o que vayan a dejarle, etcétera, etcétera. Al contrario, incluso si algo no le gusta, puede enfrentar esa situación o en su defecto decir, ahí nos vemos, ¿no? Dejamos la relación, continuó, ahí viene la resiliencia, yo me sentía bien, yo lo amaba, qué sé yo, hago frente a la adversidad, esa es una adversidad para un adulto, y continúo con mi vida, ¿sale? ¿Y qué otra cosa? Se van a sentir correspondidos, por supuesto, en el amor y en la relación, y va a aceptar la separación. Yo siempre les digo, y quisiera que esto se lo llevaran incluso como parte de, que busquen la definición de aceptación y de resignación. Y ahí hagan un comparativo. Entonces, al hacer este comparativo, entendemos muchas cosas, porque la aceptación tiene que ver con la razón, con entender por qué sucedió lo que sucedió. Y la resignación causa incluso un conflicto. Si bien, ok, pues sí, estoy de acuerdo que sucedió, bueno, pero causa un conflicto. No alcanzamos a entender el por qué. Una persona con un apego seguro va a tener la aceptación. Y esto se los dejo incluso mucho a las personas cuando se ven cuestiones que tienen que ver con duelo. O sí, con duelo, por ejemplo, duelo por un fallecimiento o duelo por separación. Incluso cuando las personas llegan a mí con algún tipo de enfermedad, sí les comento, encuentren esta diferencia entre aceptación y resignación. Aquí recae muchísimo, ¿sale? ¿Para qué? Para que las personas, por supuesto, valoren diferente esta parte. Entonces, ese es el apego seguro. Básicamente, en la base está la confianza, la seguridad, la comunicación, el contacto, y esto es lo que va a dar fruto cuando el adulto, obviamente, tenga ya forjado ese tipo de apego y es lo que va a dar a los demás. Eh, Incluso hoy día está mucho como, ¿por qué tengo que soportar algo que no? Eso incluso estaríamos hablando de un apego seguro, porque socialmente también nos enseñan al sacrificio, etcétera, 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 y dejamos mucho de lado esto. Es decir, complacer a todos los demás, aún que a mí me cause un malestar, un dolor, incluso físico, ¿no? Entonces, no, eso se trabaja justo en la terapia cuando llegan con otro tipo de apego que no precisamente es esto, y se trabaja ¿para qué? Para generar esto, que es la independencia y la responsabilidad. ¿Me explico? Ok, sí, sí, perfecto. Y aquí digo, en América Latina, ¿no? Qué fuerte es esto de, ahorita que mencionabas, alguien con apego seguro acepta una separación. ¿Cuántas personas realmente? Creo que son pocas, ¿no? O sea, si hablamos de porcentajes, es un porcentaje muy bajo el que es como tiene esa mentalidad madura o ese apego seguro de decir, ay, ok, tengo este problema, ya no quiero estar contigo, o sí, acepto la separación. O sea, normalmente es un pleito, ¿no? Exacto. Y sabes qué, Dani, que también viene esto mucho, por eso te digo que es súper importante el primer vínculo, porque eh, em, te lo vuelvo a repetir, yo, o sea, bien hablas de Latinoamérica, específicamente en nuestro país, la cultura mexicana existe la madre abnegada y sacrificada. Y entonces desde ahí empezamos, y no solo la madre, en general las familias, a crear una cuestión que no tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque incluso hay padres que cobran la vida misma a sus hijos y les sacan en cara, te vas a ir, me vas a dejar, o sea, y desde niños. O sea, no me vas a dar besito, ay, no me quieres.
Ay, ¿no me vas a dar abrazo? Ay, entonces ahí empiezas a crear un mensaje increíblemente grande para un niño y se empiezan a desarrollar estas cosas. Me explico, por eso es tan importante, les vuelvo a repetir la información. Nos da poder y por supuesto vamos mejorando, obviamente, las generaciones. Me explico, porque muchas de estas cuestiones, ojalá las personas, incluso ahorita por las redes, por toda la tecnología, pero ojalá este tipo de charlas se dieran como en las escuelas, etcétera, 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 y la gente hubiera empezado como, pues ahora me doy cuenta, creo que sí, cometí un error, qué sé yo, pero no, o sea, se echan en saco roto y como, ay, no. Exacto. Además que es muy difícil de romper creencias y más de muchas generaciones, porque tengo una chica que es diseñadora, entonces hablábamos justo como a veces del valor emocional que le damos a las cosas. Y no sé, unas tijeras que le hubiera regalado a lo mejor su mamá sería como, ay, vas a tirar eso que yo te di con mucho esfuerzo, con mucho. Cuando ya ni siquiera sirven, se empiezan a crear muchas cosas. Por eso es tan importante hacer bien esto. O sea, darles la seguridad. Si tú tienes la plena seguridad de que esto ya no funciona, bueno, o sea, pero son esos detalles chiquititos que van forjando justo obviamente la vida. ¿Me explico? Sí, y bueno, todos estos conflictos que tuvimos de siendo niños y cuando somos adultos y estamos conviviendo con alguien más, es cuando, como dices, ¿no? Salen ahí a relucir todos estos problemas. Y justamente el origen es en la infancia, entonces por eso la importancia de atender en ese momento la salud emocional de los niños, ¿no? Y nosotros como adultos, pues ser conscientes de lo que estamos haciendo y de que podemos hacer las cosas diferente. Como dices, hay que romper las creencias porque, híjole, también son tan pesadas que sentimos que estamos traicionando a la corte, ¿no? O sea, así como a toda la familia. Entonces, sí cuesta trabajo, pero pues no es imposible, ¿no? O sea, se puede hacer. Sí, exactamente. Por eso te decía, se necesita valentía. ¿Para qué? Para decir, ok, agarro lo que me sirve, gracias, ¿no? Incluso, o sea, agradezco, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto ya no me es funcional. Se necesita mucha valentía, pero de verdad, vale la pena cuando justo empiezas a ver este cambio en ti. Y si tú ya eres padre, madre, obviamente lo ves en tus hijos. Cuando ya no entras como ese círculo, como esa bola de nieve, ¿no? Entonces, vale de verdad la pena. Sí. Oye, Saraí, ahorita se me vino a la mente, pues está también de moda decir que no digas no al apego, ¿no? Te desapegues de las cosas, que practiques el desapego y todo se escucha del desapego, pero cuando son bebés me tocó escuchar a algunas mamás, no, yo no me voy a apegar pues para que de adulto no sea apegado, ¿no? Porque pues no nos tenemos que pegar a las cosas. Entonces, ¿qué importancia tiene entonces el apego en la infancia para que en la vida adulta no esté necesitado de ese apego? Exacto, porque ahí empiezas a forjar la independencia. Te voy a pasar un video, Dani, para que lo subas a tu página, dado que justamente ahorita está el tema, donde precisamente se hace un experimento y se valora justamente cómo los niños tan a cortita edad ya empiezan a tener este tipo de conductas, donde precisamente si tú estás para él en ese momento, el niño incluso no desborda, etcétera, etcétera. Me gustaría justo porque viene de la mano de lo que dices, para que vean cuán importante es, porque creemos que el apego seguro es la dependencia y al contrario, porque a largo plazo lo que vas a tener es la independencia. Los papás que trabajan el apego seguro con sus hijos, o sea, los pequeñitos de 3 años, 4 años, son totalmente independientes. Tú puedes estar en un lado haciendo algo en casa y él puede estar tranquilo con sus juguetes, por ejemplo, pero es un proceso.
funciona, digamos, a la inversa. Sin embargo, los papás tienen la creencia, como dices, de que lo que ahorita voy a dar, el fruto va a ser el mismo. Y por supuesto que no. Hoy día incluso se habla de ama sin apego. Esto es, pues no puede ser literal porque nos apegamos. O sea, esto existe. Incluso los animales, o sea, se apegan entre ellos. Entonces, no, más bien lo ideal sería, hablando como de un desapego, más bien sería amar a la persona en cuestión en general, a cualquier persona, sin que exista de base un miedo o una ansiedad, una inseguridad. ¿Me explico? Entonces, sí se puede, o sea, sí puedes decir, quiero tener una relación bien sana, pero necesitas trabajar en ti, porque se empiezan a hacer estos vínculos muy disfuncionales entre las parejas y bueno, es un cuento de nunca terminar. ¿Sale? Entonces, sí se puede tener como un desapego, incluso a las cosas, es sano. O sea, incluso es sano poder decir, gracias, ya no necesito esto, lo dono a alguien que le va a servir, bla, 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 porque ahí vienen otras cuestiones. Pero más bien sería eso, como sin la base del miedo, la inseguridad o la ansiedad. Ok. ¿Sale? Perfecto. Ok. Aquí saludos, perdón, a Alondra Loera desde Guadalajara, manda saludos. Dice, sí, amiga, valentía y voluntad de aceptar en lo que estás mal. Ojalá esta charla circule y circule para seguir aprendiendo. Ok, muchas gracias. Gracias, Saludos, gracias, Aldo. Alondra. Ok, ¿tú, Dani, tienes hasta aquí alguna pregunta? No, tú continúa, sí tengo, como te decía, una lista de preguntas que me hicieron llegar las personas, pero vamos, se han ido respondiendo algunas y al final, si quieres, seguimos con más. Ok, vale. Entonces, vamos a otro tipo de apego. Ya hablamos del seguro, el que todos quisiéramos tener, deberíamos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vámonos a la parte del apego, como del otro lado. Vamos a hablar primero del apego ansioso o ambivalente. En este apego, vamos a hablarlo como lo hice ahorita, primero de la infancia y luego de la adultez. En este punto, te puedo decir que funciona un poquito como de estoy y no estoy, ¿no? O sea, por eso se llama también ambivalente, o sea, sí o no, etcétera, etcétera. Entonces, el niño al final empieza a crear esta confusión y esta ansiedad. O sea, de decir, bueno, y si lloro y no me hacen caso, y si no lloro, y si... Entonces empezamos a crear este conflicto desde niños. Ojo, porque ahorita lo que voy a empezar a decir de los 3 tipos de apego como inseguro, son procesos que el niño no alcanza a razonar de esa manera. O sea, un niño no va a decir, ay, no, mi mamá no va a estar disponible para poder cargarme en sus brazos porque me caí, me raspé y necesito sacar mi llanto. O sea, no, no funciona de esa forma. Son procesos muy, muy como internos que van a llevar a que, obviamente, al niño, cuando sea adolescente y adulto, a ir dándose cuenta, pues, cómo estaba en realidad en la dinámica, ¿no? Familiar. Entonces, no existe la confianza por parte de los cuidadores primario y los cuidadores secundarios. De eso ya hablé. El niño va a sentir inseguridad e incertidumbre. Por eso les decía, estoy, no estoy, sí es momento, no es momento, o sea, ¿qué hago, no? Ahora, van a sentir miedo y angustia a la separación. Aquí el punto que me encanta, que antes se hacía muchísimo y hoy se sigue haciendo, es, no, no, vete, vete, está jugando, ni cuenta se va a dar. Uh -huh. Oye, entonces, no, al contrario, lejos de hacerle un bien, ¿por qué? Porque el niño no alcanza a tener. Pero nosotros alcanzamos el nivel de raciocinio y razonamiento cuando somos adultos, porque es esta parte, el área prefrontal. Entonces, un niño vive básicamente como del cerebro más primitivo, que es el emocional, ¿vale? Entonces, un niño no alcanza a razonar, pues ya me trajo mi mamá con mi abuelita y estoy jugando, seguro ya se fue atrás. El niño, ¿estás ahorita y no estás? No sabe.
No sabe si te pasó algo, si ya te fuiste. Por eso es tan importante. Y aquí yo siempre les digo, den a los niños la información. Un niño lo menos que es tonto. El niño alcanza a comprender eso, o sea, llega a su sistema eso, ok, entonces hacen asociaciones, un niño hace mucha asociación, ¿sale? Entonces, si ya no está, es porque ya se fue. Ah, pero me dijo que se iba a ir a trabajar. Entonces empiezan a hacer asociaciones. Un niño sabe que ya va a llegar papá, ya es de noche, ya llega papá, no sabe la hora, pero sabe que ya es de noche. ¿Sale? Entonces, háganlos justamente partícipes de esa parte, no depositen en ellos estas cuestiones de inseguridades. Al contrario, o sea, denles información para que en la medida de lo posible ellos empiecen a saber cómo está funcionando todo. Entonces, hablamos del miedo y angustia a las separaciones. Hace rato decía, estoy, no estoy. Y va a haber una dificultad para calmarse cuando esté el cuidador. En el video que te voy a compartir para que cuelgues ahí, justo se ve cómo en el apego seguro el cuidador en cuestión entra y el niño se calma. Ahí ya está. Pero en el apego justamente ansioso, el cuidador entra otra vez a la habitación y el niño sigue desbordado porque no hay todavía esta conexión para poder decir, ya estoy seguro, porque no sé si esta persona se va a volver a ir. Entonces reclamo más atención, porque no sé cuándo otra vez no va a estar presente. Me van a volver a dejar. ¿Me explico? Y Sí. entonces, de adulto, aquí encontramos la famosísima dependencia. Te lo vuelvo a repetir, llegan mucho a terapia diciendo o encontramos el punto de que son dependientes porque están en una relación de pareja. Pero en general sus relaciones siempre son dependientes. Que mi amigo no se vaya, no puede ir solo acá, mi mamá, Claro. mi mejor amiga, la prima. Entonces ahí encontramos estas características, Mm. pero se forjaron desde muy pequeñitos. Sin embargo, pues ya causan conflicto en la pareja. ¿Sale? De características en la vida adulta, van a basar la felicidad en la relación en la que se encuentran. Ahí se empieza a crear este ciclo disfuncional, porque incluso las personas, o sea, dejan la responsabilidad al otro, ¿no? O sea, por ti estoy enojada o por ti soy feliz o tú me haces sufrir. A ver, espérate, la responsabilidad es de uno. Ajá. Entonces, ese es el punto, basan la felicidad de la relación, pues obviamente en la que se encuentran. Van a tener este temor de ser abandonados. ¿Por qué? Porque de niños no sabían, pues si la persona, el cuidador estaba o no estaba. Por eso se llama también ambivalente. Así lo encuentran, ansioso o ambivalente. ¿Sale? Van a tener la necesidad afectiva, por supuesto, de la pareja y van a gastar su energía emocional pensando en la relación, en hacer todo porque no me dejen, pero la cuestión es que hacen muchísimo más y terminan dejándolos porque todo tiene un límite. Ajá, eso se llama incluso profecía autocumplida, o sea, estoy, me dejan, yo sabía que me iban a abandonar. O sea, no, espérate, lo que pasa es que ya son estos, o sea, insistencias, etcétera, etcétera, que hacen pues que en algún punto el otro se fastidie y se vaya, pero la persona no alcanza a percibir esos detalles, ¿sale? Ahora, y consideran que la pareja no le ama lo como debería, es decir, como en esta parte, en un apego ansioso, o sea, como nunca es suficiente, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿por qué? Porque no tuve, entonces necesito, y no sé qué hacer, pero yo necesito, etcétera, etcétera, por eso se crea este tipo de ansiedad al final en una relación, ¿sale? Y van a tender a tener este tipo de interpretaciones de lo que sucede, de lo que piensan, de lo que dicen, de lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Sí, totalmente. Por ejemplo, bueno, hay una pregunta que hizo una mamá, dice que es mamá soltera y trabaja, entonces es posible que ella genere un apego saludable con su hijo si tiene, si otra persona es la que cuida a su hijo. Sí, aquí es importante, Dani, que
busquen el cuidado del menor en personas de total confianza. ¿Por qué? Porque cuando pasemos al último estilo de apego, incluso ahí se crean patologías. En ese tipo de patologías, en la infancia pudieron haber abusos físicos, sexuales, psicológicos, obviamente Ujú. golpes, pudo haber también cuestiones de perturbaciones o privaciones. Entonces, sí, sí puede, porque al final, digo, si ahorita, no sé, desconozco el contexto, si ella estuvo con su hijo, ya se creó el lazo, si ella fue una mamá que fue como en esta cuestión, aunque no lo haya sido, o sea, nunca es tarde, jamás, porque incluso un adulto que llega a sesión con un tipo de apego no precisamente seguro, o sea, puede hacerse cargo de sí mismo, responsable y modificarlo. Pero si esta mamá está preocupada en cuestión, sería una persona de su total confianza. Y yo siempre le digo, las personas involucradas en la educación de los niños deben de ir en el mismo camino, porque si no se crea esto, estos se llaman dobles mensajes, o sea, la mamá, aunque trabaje, muchos papás a veces cuando trabajan hacen la compensación. O sea, trabajo y compenso con cuestiones materiales. Entonces, ahí les pediría, ¿no? Modifíquenlo, o sea, ustedes continúen, porque eso es una cuestión propia. A veces el sentimentalismo entra a la culpa y el niño no percibe eso. Entonces, en un punto sería calidad, no cantidad, que también la persona en cuestión le ofrezca estas herramientas de apego seguro al niño, si lo deja en una guardería, que sean personas que tienen como cortes incluso humanistas, no sé, personas de vocación. Y si es un familiar, igual, ¿no? O sea, hablar, oye, mira, yo llevo así, si el niño pide algo, por favor, atiende esto. O sea, que vayan en el mismo camino y que cuando ella esté con su pequeñito, pequeñita, porque llegó de trabajar, por supuesto, pueda llevar exactamente la misma línea, ¿sale? Para que no empiece a crear este mensaje doble y como que, ay, no, pues mejor me quedo acá porque me conviene, etcétera, etcétera, porque empieza a generar ahí el conflicto, ¿sale? Entonces, no va a afectar en ese sentido, siempre y cuando se maneje como la misma línea. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Ok. ¿Alguna otra duda, Dani? Bueno, otra es que una mamá, si es mamá de un bebé y un niño de 3 años, entonces cuando los dos lloran al mismo tiempo o requieren esta atención, dos o más hijos, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo atenderlos? Ok. Justamente hoy día hay como mucha información al respecto, por ejemplo, de los cuidados. Entonces, yo le daba este tipo justamente como de sugerencia a una mamá como en un caso parecido, de tipo, el bebé lo que necesita es el contacto, es esta cuestión afectiva. Entonces, cómprate un fular, no sé, ¿no? Para que hagas el porteo y puedas atender la necesidad del chiquito y del más grandecito. Y que también ahí involucren siempre al más grande. A veces cometemos el error nosotros como adultos y por un montón de opiniones de todo el mundo que se agradecen. Sin embargo, cometemos el error de retirar al pequeñito, bueno, al niño más grande del lugar y te dicen, para que atiendas al bebé. Pero ¿qué crees? Que el niño más grande ya alcanza a percibir y el bebecito lo único que sí necesita es cubrir la necesidad. Si tiene que comer, va a comer. Si tiene que ser cargado, lo vas a cargar, va a bastar unos minutos para que la cubras y puedas dejarlo o puedas continuar porteando, pero el otro niño empieza a hacer interpretaciones. Yo siempre se los digo, los niños son los mejores observadores, pero los peores intérpretes. Entonces, el niño va a empezar a interpretar, pues, si se lo llevan del núcleo familiar como, pues ama más a mi hermanito, le dedica más tiempo, juega, porque el niño no sabe, porque en realidad no está jugando, ¿verdad? Pero hay a veces los familiares, yo sé que con toda la mejor intención quieren ayudar, pero no precisamente sucede, porque los procesos de los niños son muy diferentes que los de los adultos, cognitivamente hablando. Entonces, lo ideal sería igual involucrarlo. O sea, mira,
tu hermanito está llorando, necesita su cambio de pañal, ayúdame, pásame las toallitas, qué sé yo, bla, bla, vamos a atenderlo y tú y yo continuamos jugando, o tú y yo continuamos estudiando, o terminas, no sé si están estudiando esta actividad en lo que yo atiendo a tu hermanito, venimos, la revisamos, de tal manera que justamente, por eso les decía, es bien importante llevar incluso el proceso a nivel personal, para que dejemos de culpas, para que dejemos de lado esta parte como de, ay, pero es que si dedico más tiempo, entonces, ay, entonces, esas son cosas de nosotros, no son de ellos. Ellos no lo procesan así. Entonces, no, atiendan respecto a la necesidad. Si el niño está haciendo su plana y el bebé empieza a llorar, o sea, mi amor, tú estás haciendo esto, aquí voy a estar a tu lado en el sillón, no sé, atendiendo a tu hermanito, termina, regreso. Y ahí empezamos a marcar esta parte, no estamos creando ansiedad, no estamos nada, estamos siendo firmes, estamos siendo claros lo que va a suceder, eso es bien importante, anticiparnos a lo que va a suceder, ¿no? Entonces, es la manera que todos justo convivan, porque al final así está, eh, vaya como hecha la vida y su familia tiene que aprender a llevarla de esa manera. ¿Me explico? Sí, exactamente. Yo cuando recién, o sea, fui mamá y que nació mi hija pequeña, sí llegué a sentir eso, o sea, pero pues era como dices, no eran asuntos míos, ellas no lo entendían así, pero la ansiedad era mía, ¿no? De porque, híjole, la grande va a ver que estoy pendiente de la pequeña todo el tiempo y entonces como que va a sentir que le quito tiempo de ella, Ajá. pero eran mis historias, o sea, literalmente, ¿no? Ah, exacto. Aquí Ajá. Selene dice, excelente charla, gracias. Y Asi García dice, el apego es a veces un tema que las personas quisieran abolir sin lograr entender que hay que entender primero de amor para luego mirar los abusos o dependencias que puede causarnos. Gracias. Yo en verdad creo que es un tema que necesita y saltan varias aristas. Sí, es un tema importantísimo. Sí, sí, es vital, o sea, este tema es necesario. De verdad que incluso hay pediatras que se meten en estas cuestiones. ¿Para qué? Para que justamente vayan apoyando a los papás, porque es importantísimo la cuestión afectiva en un bebé, porque estás formando un ser humano que va a ser un adulto. Entonces, sí, ojalá hubiera como más, ¿no? Como decían por ahí, compartan, compartan, ¿para qué? Para que la información llegue y que no se quede ahí. O sea, pues sigo investigando, pregunto, marco, qué sé yo, pero que la información se continúe dando. Sí. Nancy dice saludos, Araí. Saludos, saludos. Ok, Adelante, adelante. voy a pasar al otro tipo de apego que se llama evitativo. No. Voy a pasar al otro tipo de apego que se llama evitativo. En este punto, por ejemplo, voy a hacer la comparativa. En el tipo de apego ambivalente era estoy o no estoy, pero en el evitativo, los cuidadores en cuestión, o sea, no están, totalmente no cubren la necesidad del pequeño en cuestión, ¿sale? Entonces, en ese sentido, no están. Aquí quiero hacer la aclaración que pueden ser por muchas cuestiones. Pueden ser por cuestiones incluso como médicas, o sea, hay, digo, existe esto de personas que, no sé, mamás que caen en depresión y pues están encerradas en un cuarto y no están, pero tienen al cuidado de un niño. Entonces, ahí está también esa parte. Entonces, no se cubre la necesidad de un niño en lo que decíamos de reconocimiento, de validación, la cuestión afectiva, esta parte del juego, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje es pues como que, pues no soy importante, ¿sale? Entonces, la respuesta de los cuidadores va a ser de rechazo. Ajá, la figura de apego no va a responder precisamente a las necesidades afectivas. Y aquí, ¿qué es lo que se aprende? A ocultar el malestar emocional. ¿Por qué? Porque de todas maneras, pues nadie va a venir a consolarme, nadie va a venir a cuidarme, nadie va a velar por mí. Entonces, en este punto vamos a encontrar, este es un punto súper importante
porque hoy día incluso se manifiesta mucho la independencia. Pero ojo, porque puede tener un trasfondo de este tipo, porque en características de adultos, ¿qué es lo que va a haber? Van a ser personas distantes y frías, ¿sale? Porque van a temer también mucho al compromiso, o sea, van a tener muchísimo miedo a relacionarse con la otra persona. Esto en un punto de relacionarlo de la siguiente manera, o sea, porque en su momento me dolió muchísimo, porque en su momento no hubo nadie que estuviera ahí, mejor no me apego. Por eso se llama evitativo. Evitamos, ajá, que se dé algo. ¿Por qué? Porque pues cuando se dio, no pasó nada. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le van a dar mucho valor a la independencia a las personas, es decir, yo puedo, yo esto, ¿por qué? Porque un niño al final lo logró hacer, logró de alguna manera sobreponerse a la adversidad porque no tuvo de otra. Ojo, porque ahí recae en lo que hace rato les hablé de la resiliencia. Ahí sí me dieron las herramientas, ahí sí estoy seguro, pero acá es porque no tuve de otra y hago frente, pero existe pues al final como un vacío. ¿Me explico? Y las parejas no suelen ser su prioridad, ajá, y van a tener relaciones superficiales. ¿Por qué? Porque no va a existir un vínculo que lo lleve precisamente a tener esta afectividad por las personas. Entonces, cuando yo doy esta explicación a las personas en consulta, entienden muchas cosas. Dicen, ah, pues ahora entiendo por qué mis relaciones no más no dan. Y revisamos la historia de vida y es como, pues sí, es muy lógico lo que está sucediendo. Al final, son como las consecuencias a largo plazo. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Y por último, vamos a tener el tipo de apego desorganizado. Este tipo de apego, Dani, quiero comentarles que es el que de hace rato les hablaba que incluso puede crear patologías. ¿Por qué? Porque en este punto podemos encontrar personas, por ejemplo, con trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque las características de este punto en la infancia tiene que ver, como les decía, con privaciones, con abusos, ajá, o con perturbaciones hacia un niño. Entonces, cuando se revisan trastornos de personalidad, por ejemplo, encontramos que hubo mucho abuso físico, mucho abuso sexual, incluso hubo privación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el niño aquí no tiene absolutamente nada, nada de seguridad. Aquí no hay regulación emocional por parte del cuidador, ¿sale? O sea, incluso aquí hay negligencia de parte de los cuidadores hacia los pequeñitos y el niño va a presentar comportamientos inadecuados, perdón, y contradictorios, además de que van a ser niños impulsivos. Digo, de por sí un niño es impulsivo, o sea, un niño se va a aventar de las escaleras porque la impulsividad es la no razón, pero aquí más tiene que ver por la cuestión que trae de fondo, o sea, algún tipo de situación que esté dándose en el núcleo familiar, o por eso te decía hace rato de la persona en cuestión, del cuidadores. ¿Por qué? Porque hay casos donde pues la mamá salió a trabajar y con las personas que se quedaban a cargo cometían muchos abusos. Y obviamente ahí se empieza, imagínate que la mamá la ven, no sé, 5 horas al día y con los cuidadores pasan casi todo el día, se va a crear un vínculo. Incluso hay personas que me dicen, no sé por qué sentí algo por esas personas, pues porque te tenías que vincular, ¿no? Entonces, no de la forma más sana, pero tenías que vincularte. Por eso es tan importante que si van a dar al cuidado a sus pequeñitos, o sea, como hoy día en las relaciones de pareja se dice, hagan un examen psicológico, de verdad no lo echen en saco roto. Siempre dejen al cuidado con personas que estén incluso preparadas, ¿no? En este tipo de cuestiones, porque sí, sí podemos encontrar muchísimas cuestiones en terapia por este tipo de apego desorganizado. Entonces, el niño no va a confiar en el cuidador y va a sentir miedo. Ajá, son niños muy inseguros o con reacciones, como te decía, impulsivas o explosivas, ¿sale? Por ejemplo, hoy día está, bueno, se diagnostica el trastorno opositivismo, ajá, desafiante en niños.
esto tiene que ver, a veces dicen falta de límites. Sí, a lo mejor puede ser el estilo de crianza, pero también puede ser este tipo de cuestiones, que existan abusos. ¿Sale? Hoy día pueden encontrar muchos documentales, por ejemplo, de niños como psicópatas, que al final están generando ese tipo de apego. Entonces, ojo, igual las historias de los psicópatas que ya son adultos, sus historias de vida son de este tipo de apego. ¿Sale? Esto es nada más como que tengamos claro que sí sucede, para que a veces decimos, no, solo en las películas, pero no, existe y muy cerca a veces, ¿sale? Entonces, para que pongan también ahí atención, de adultos van a ser personas que tienen relaciones de amor y odio, ajá, relaciones, por supuesto, conflictivas, inestables y como que piensan una cosa, pero hacen otra. ¿Sale? Y van a tener temor, perdón, también a ser abandonados, pero les cuesta tener al final una intimidad con la persona en cuestión. Y también aquí de adultos vamos a encontrar muchísima impulsividad. O sea, actuar, hacer daño, etcétera, etcétera, obviamente sin pensar. ¿Sale? Entonces, en cualquiera de estos 3 puntos, del ansioso, del evitativo y del desorganizado, se crean porque al final el niño necesita desarrollar estrategias, pues para estar seguro, pero pues digo, no precisamente es lo más sano. ¿Me explico? Sí, sí. Oye, Saraí, ¿cómo podemos saber o en qué nos debemos de fijar para confiar en una persona y dejar a nuestros hijos a su cuidado? Mira, en este sentido, te puedo decir, yo sé, o sea, y hoy día, ¿no? Por la pandemia, la economía no es precisamente la más estable. Cuando son escuelas, incluso en las escuelas ha habido muchas situaciones, ¿no? En las guarderías, pero en ese sentido sí sería importante poder conocer a las personas en cuestión y hoy día que están mucho las redes, poder pedir referencias. O sea, si lo voy a meter a la guardería de tal, incluso, ¿no? Como las opiniones, todo esto que me dé la información que necesito. Si es la familia, digo, muchos regularmente se apoyan de la mamá, de la mamá, de la mamá. Pero ojo, es importante que también escuchen a sus hijos. ¿Por qué? Porque recientemente leía esta cuestión de a veces un niño no quiere acercarse a la abuela, al abuelo, y entonces la mamá es, ay, ¿no? Y ya después los niños hablan y dicen, es que me pellizcaban, me jalaba el cabello, cuando no veía a mi mamá. Entonces, en ese sentido es importante que pongamos atención. ¿A qué? A lo que el niño está diciendo también. Si lo van a dejar, por eso les digo, con las abuelas, pues al final considero que son de entera confianza. Espero que así lo sea. Y si no, bueno, hoy día también existe mucho como esta parte a lo mejor como de chicas que están realizando servicio social o pasantes de psicología, psicopedagogía, etcétera, etcétera, que pueden ser una buena opción. ¿Sale? Ya que además tienen las bases del desarrollo que el niño necesita. ¿Por qué? Porque se lo puedes encargar a tu vecina que está todo el día en tu casa y dices que ella no trabaja y le voy a pagar, le voy a ayudar, pero muy seguramente lo va a poner a ver tele. Y entonces, pues el niño no precisamente en sus bases de desarrollo va a necesitar estar viendo todos los días 4 horas de tele. ¿Me explico? O sea, son Sí, muchos sí. puntos que hay que considerar para que se encuentre esta facilidad y sean todos como ganar, ganar. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda, Dani? Creo que no, porque ya digo, de mi lista ya he ido tachando Ok. las que se han respondido, pero pues, por ejemplo, el, cuando los niños, ya lo has dicho, ¿no? Pero cuando los niños, o los adultos más bien decimos, es que quiere llamar mi atención, no le voy a hacer caso porque pues me toma la medida o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo poder decir, ¿no? Que no es que, o sea, está
¿por qué negar nuestra atención a los niños en ese momento que lo necesitan, ¿no? Sí, y esto se da muchísimo, muchísimo, porque incluso estás viendo que el niño está sangrando, no sé, y es como, ay, ay, ay. eh, eh, em, Déjame, es que la verdad esto me he tomado muchísimos, o sea, cursos, clases, etcétera, etcétera. Y alguna vez una ponente nos explicaba el ejemplo de unas niñas, donde precisamente ella decía, o sea, en un estilo de apego evitativo, en un tipo de apego evitativo, si una niña se cayó, por ejemplo, jugando en la calle, llega y solita se va a hacer como su curación, ¿no? O sea, su agüita y a lo mejor, ¿por qué? Porque ya sé que de todas maneras no me vas a venir a resolver. Entonces yo me hago cargo de mí misma, pero es un niño. Si bien, o sea, por eso te decía, a veces se puede confundir como con la independencia. ¿Por qué? Porque el cuidador, para crear como una independencia o el apego seguro sería como, ay, o sea, acercarte, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo podemos resolver? Mira, pues yo voy a traer esto, si quieres tú échatelo para que veas que no arde, qué sé yo, pero estás ahí, estás regulando esa parte. Pero un niño que llega y solito se hace cargo, bueno, pues más tendríamos que cuestionarnos los cuidadores que la conducta del niño que al final está saliendo a flote. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Dice Ada, a veces la familia con las palabras que les dicen a los niños dañan la salud emocional con sus creencias. Sí. Y ahí son los límites. O sea, gracias, ¿no? Te agradezco tú o qué sé yo. Entonces, mira, te pido por favor que no le vuelvas a decir esto. O no te refieras a él por tal. O qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante trabajar en uno para que con toda la tranquilidad puedas decir, así, alto. ¿Para qué? Para tus hijos. Sí, y qué fuerte, es de valientes, como dices, ¿no? El trabajar en uno mismo. Pero sí, después la otra, si tú eres valiente y lo dices, la otra parte es, uy, es que sentida, no, Ajá. pues ya me enojo, no te hablo, ¿no? Pero ahí es importante que sepamos que eso ya no nos corresponde. Exactamente. Eso es emoción de la otra persona. Si yo hice lo que yo tenía que hacer, si tú consideras eso, yo tengo mis razones. Por eso te digo, la culpa, el sentimentalismo y todo esto es como trabajarlo. Sí, sí, el decirles a los niños también desde chiquitos, ay, es que, no me quieres, ¿no? O sea, si no haces esto, no me quieres, o cosas así. Entonces, siendo adultos, pasa una situación así y, ay, es que ya no me quieres, seguramente me dices esto porque no me quieres, ¿no? Entonces, qué importante trabajar Exacto. en estas cosas, ¿no? Así es, Dani. Es bien importante para que no vayamos generando más y más y más. Al contrario, o sea, rompamos esa parte. Así es. Pues las personas que nos están viendo, si tienen algún otro comentario, duda, escriban, escriban ahora. Es Aprovechen a momento. Saraí. Sí. ¿Algo más, Saraí? Creo que es todo. Creo que justamente abarqué lo que necesitaba abarcar. Te digo, te voy a Sí, pasar los súper. videos. Digo, si quieren como leer más, pueden ahí buscar a John Bowlby, que es el que se encargó justo de la teoría del apego, pero también Carlos González, que es justamente el pediatra, habla Ujú. mucho de él, de eso en sus libros. Entonces, por eso te digo que incluso hay personas que no tienen que ver justo como con la salud mental, pero que ya se están encargando de estos temas que también están en contacto directo, pues obviamente con los cuidadores, ¿no? En este caso los primarios. Entonces, si quieren conocer un poquito más de eso, busquen, busquen justo la teoría del apego, para que justamente también despejen dudas. A veces vienen muchos tecnicismos o a veces como que, ay, no entendí nada, pero ya cualquier cosa, pues con todo gusto pueden por ahí como preguntar, ¿no? Pero sí, empiecen como a, a identificar en cuál están ustedes, trabajarlo, ¿verdad? Y de ahí ir dando a sus hijos, obviamente, lo que necesitan. Sí,
Dice Alondra Loera, todo súper bien explicado. Muchas gracias, Saraí. Bendiciones. Y dice Paula Hernández, los apegos que no sean sanos se pueden modificar para que se llegue a un punto de un apego sano. Sí, sí, hace ratito Buenísimo. justo te comentaba eso. O sea, si identificamos que estamos en un apego ansioso o evitativo, sí, es nuestra responsabilidad. Muchas veces le echamos la culpa a los papás. Y sí, por supuesto, ellos fueron responsables, pero ellos hicieron lo que mejor pudieron con lo que tenían en mano, ¿no? Ya es nuestra responsabilidad. Yo siempre les digo, la característica principal de un adulto es la responsabilidad y hacerse cargo de uno mismo es lo primero. Entonces, sí, si identificamos que tenemos alguno de estos dos, por supuesto en terapia puede ser de mucha ayuda. El tercero, a veces ya se echa mano incluso del psiquiatra, porque ya son procesos que tienen que ver con cuestiones, obviamente que ya influyeron en la personalidad, o sea, en las conductas y todo esto, y necesitan a veces medicación, ¿sale? Pero sí, cualquiera de los tres, con terapia pueden, por supuesto, eh, modificarse, vaya, o Ok, adaptarse. sí, y entonces a cualquier edad de la infancia podemos ir mejorando este apego. Si de chiquitos, tal vez recién nacidos a primera infancia, pues no llevamos un apego seguro o ya detectamos que, chin, yo hice esto y no debía haberlo hecho, ¿no? O sea, ya siendo adolescentes podemos corregir este apego, podemos mejorarlo. Sí, obviamente cuesta más trabajo en la adolescencia, porque los procesos cambian. Pero sí se puede, por ejemplo, como dices, ¿no? O sea, regularmente todos como mamás nos dimos de topes cuando tuvimos al primero y en el segundo dices, chin, ¿por qué con este hice esto? Entonces, y empiezas a modificar, porque también me pasó. Entonces, ahí empiezas a tener esta modificación y ya no, continúas tu vida así. Y por supuesto ves el cambio, o sea, ves el fruto al final. Entonces, sí, sí se puede ir modificando, pero te lo vuelvo a repetir, en la adolescencia sí es un poquito más complicado, sin embargo no es imposible, pero sí necesitas además muchísima paciencia porque la respuesta que te da un niño de 2 años no va a ser la misma que de uno de 8 y por supuesto uno de 13, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues necesitas trabajar, ojo, porque necesitas trabajar primero en ti más que en el niño, porque a veces los papás llegan como, pues te traigo a mi adolescente y yo, a ver, es que sí, si bien hay cosas que, y tú, ¿no? O sea, igual como con los niños, pues, este, pues no se formó solito. Entonces, ¿qué responsabilidad tienes tú? ¿Me explico? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Dice así, sí, que recomiende lecturas. Pues bueno, ya mencionaste algunos. ¿Tienes algunas otras lecturas que puedas recomendar? Pues básicamente esa es la de, mira, lo que pasa es que unas ya son como más, obviamente, como enfocadas más a profesionales, Ajá. porque ya ocupa mucho tecnicismo y necesitas tener conocimiento como de otros temas. Este, pero te lo vuelvo a repetir para la persona que preguntó, o sea, cualquier libro de John Bowlby puede ser funcional. Incluso si ahí googlean, ¿no? La teoría del apego, hay documentos cargados en PDF que pueden ser, por supuesto, muy funcionales. Y les vuelvo a repetir, de Carlos González, todos sus libros están enfocados a esta parte de una crianza con base en el respeto, y obviamente él incluye mucho la cuestión del apego. Entonces yo siempre a las personas que son como, que están iniciando en esto, les recomiendo el de Bésame mucho, porque él retoma muchos ejemplos de adultos hacia, hacia abajo, ¿no? Hacia los niños. Sí, Por ejemplo, este tema de violencia, esta cuestión de la ansiedad de separación, etcétera, etcétera, él los retoma perfectamente para que tú como adulto que estás leyendo dices, pues sí, tiene mucha lógica y puedas ir modificando. Entonces, de la teoría del apego, así se llaman incluso el apego, uno de los libros de John Bowlby, que es como el más indicado, si quieren conocer un poquito más, y de Carlos González, que esos iban enfocados más como a padres de familia. ok.
Sí, sí, pues ahí está. Así, Ujú. algunos títulos. Y también, pues, ahorita que hablabas de esto, no sé, se me vino a la mente que no tiene tanto que ver, o muchas personas, ¿no? Actualmente piensan que hablarles bonito a los niños es hacer el apego, ¿no? Ay, sí, pero la acción o el lenguaje corporal es lo que dice otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué tanta relación hay entre cómo lo dices a lo que realmente estás transmitiendo? Sí, exacto. Y también lo que te decía hace rato, o sea, es calidad, no cantidad. Ujú, Porque no por un día que te sientes con él a jugar carritos, ya generaste apego, ni porque te hayas comprado el fular más caro, ni porque incluso esta parte del famoso colecho. O sea, a veces creen que por hacer colecho estás generando un vínculo de apego, pero imagínate que en tu colecho te despiertas altas madrugadas bien enfurecida porque no te dejó dormir y azotas y lo sacudes bien feo para que se duerma. O sea, pues no estás generando nada de apego seguro. Sí estás generando un apego, pero no precisamente el seguro. Entonces no nos dejemos guiar con esta parte justo de que creer que todo lo que está de moda ujú. o que está muy sonado hoy día, estás generando un apego seguro. No, porque incluso, o sea, con bien poquitito puedes hacer un apego seguro, porque tú duermes en tu cuarto y él a los 2 años ya duerme en el suyo, también puede existir un apego seguro. Si no hubo esta ansiedad de separación, si no le cerraste la puerta a fuerza y lo dejaste encerrado llorando y se quedó dormido, o sea, eso ya es otra cosa. Pero si todo bajo tranquilidad sucede, no estás haciendo absolutamente nada mal. Súper, súper bien. Me encantó, Saraí. Como dice Alondra, súper bien explicado y todos estos ejemplos que dabas de cómo afecta el tener determinado tipo de apego en la adultez. Buenísimo, ¿no? Yo creo que a muchos nos cayeron ahí algunos 20. Por supuesto, a todos, ¿eh? Y yo siempre les digo esto, no crean que porque a nosotros nos ven de este lado como profesionales de la salud mental, o sea, no llevamos esto, porque por supuesto que tenemos, pero se llevó un proceso para obviamente, primero ofrecer a ustedes las terapias y además uno mejorar pues su vida, ¿no? Entonces, sí es importante no nada más decir, sí, yo tengo este. Ah, y ya Sí, como, o sea, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Eso es lo exactamente, importante. Ajá, el exacto, Dani. trabajarlo. Sí, por supuesto. Pues bueno, Saraí, muchas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar las personas? ¿Es algún contacto que tengas? Mira, me pueden contactar directamente en la página, está en Facebook y en Instagram, de Educapeques Cero, ¿sale? A ver, Esa es déjame porque ver. hay como, si tú le pones ahí Educapeques, aparecen quién sabe cuántos Educapeques, pero es @Educapeques Cero, ahí ¿Con en letra o Facebook, con número? con número, el cero, tal cual. Ok. Educapeque Cero, ahí en Facebook, en Instagram, me pueden mandar un mensaje y con todo gusto ahí estaré respondiendo. Y pues sí, esas son las redes donde básicamente me pueden encontrar. A ver, ok. Déjame pongo aquí las páginas. Facebook. Ujú. Incluso ahí si Y, entran al Facebook, ajá, en la portada, el lema que yo me creé a mí misma para mi página es amor, paciencia y respeto en la educación. sí. Ujú. Y en Instagram también es Educapeque ¿Cuál? Cero. Educapeques, ajá. Creo que sí cero, pero el dibujo es el mismo en Instagram. Ok, aquí está. Déjame, de una vez copio el link para tenerlos aquí. Muchas gracias, Dani. No, pues gracias a ti. Listo. Pues ahora sí, Saraí, muchas gracias. Aquí en los comentarios están el Facebook e Instagram de Saraí para que la contacten.
la sigan y bueno, y le pregunten todo lo que necesiten. Exacto. Cualquier duda, con mucho gusto siempre la resuelvo. A veces me tardo un poquito, porque pues soy mamá, también trabajo y todo eso, pero de que les contesto, quien está viendo por aquí me haya contactado en algún momento, les contesto. Entonces, cualquier duda con toda confianza, me la pueden hacer llegar y la estaré resolviendo. Muchas gracias. Y gracias a las personas que nos vieron y a las que nos van a ver después. Gracias, gracias. Muchas gracias, Araí, porque este tema de verdad que es fundamental, es primario, ¿no? Entonces, se debe hablar de esto por todos lados, como dices, en escuelas, hospitales, en todos lados, o sea, de verdad, casi, casi que así en la calle, ¿no? Pero, Sí. pero sí es muy, muy necesario. Y pues bueno, terminamos. ¿Quieres decir algo más? Pues de mi parte es todo. Gracias, Dani. Te lo dije al principio por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. De verdad me encanta el contenido, estas recomendaciones de libros que también tú das para, pues al final mejorar, ¿no? Como persona y como padre. Entonces, felicidades también por tu labor, por tu página y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, Dani. Y gracias a los que nos acompañaron. Gracias, gracias y bienvenida aquí de lo que quieras hablar. Yo creo que de apego pues nos podríamos llevar días y días enteros, ¿no? Que nos llevan a otros temas y otros temas, pero bienvenida aquí siempre y bueno, ojalá en alguna otra ocasión podamos tocar otro tema. Claro que sí, será un placer, Dani, con mucho gusto. Bueno, pues gracias, gracias a todos otra vez y ahora sí, hasta luego.